Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis. Son exactamente las 9 de la mañana con 32 minutos en esta jornada de día lunes 18 de marzo del año 2024. Hemos visto durante las últimas jornadas cómo el cobre se ha empinado en la Bolsa de Metales de Londres respecto de su cotización. De hecho, de acuerdo al dato de hoy, se está transando en $4.13 la libra, lo cual demuestra que esto se está, por lo menos durante este periodo, consolidando. ¿Qué va a ocurrir al futuro? ¿Por qué se produce esta situación? ¿Qué tan beneficioso es para nuestro Estado que se esté dando este escenario? Para hablar de este y otros temas, está con nosotros acá en estudio el ex subsecretario de Minería, académico de nuestra Casa de Estudios, el profesor Willy Kracht, a quien le damos la bienvenida. Profesor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí, primero preguntarle lo más básico, ¿por qué se está produciendo esta alza en el precio del cobre? Sí. Si uno mira las proyecciones que hizo Cochilco para el precio del cobre promedio del año, es más bajo que estos $4 y fracción. Era algo así como $3.85. Pero todos sabíamos que iba a haber una presión al alza. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo específicamente ahora? Para entender un poquito el fenómeno actual, tenemos que diferenciar entre lo que es... Le voy a sacar el micrófono, Bien, ahí sí. ya, Sí. entre la producción de cobre como negocio minero, digamos, y el negocio de fundición y refinería. Entonces tenemos, por un lado, que no ha subido demasiado como se esperaba la producción de cobre a nivel global, y eso explicaba un poco la expectativa de alza de mediano plazo que debería haber ocurrido durante el año. Ahora, el problema en específico que vemos hoy, o lo que explica por qué aumenta el precio del cobre hoy, tiene más que ver con la industria de fundición y refinería de cobre. Como no hay demasiada alimentación para las fundiciones, demasiado concentrado para fundir, las fundiciones empezaron a competir por precio. El negocio de la fundición depende del precio que logra cobrar por tratar ese mineral. Entonces los precios empezaron a bajar mucho. Para hacerse una idea, el precio de referencia de los cargos de tratamiento para este año estaba en torno a los $80 y cayó en las últimas semanas como un 70 y tanto por ciento. Ya, creo que vi un valor por ahí, era algo así como $11. Por lo tanto, para las fundiciones deja de ser negocio. Ahora, el negocio de las fundiciones está altamente concentrado en China. China controla aproximadamente un 40% de la capacidad mundial de fundición. Entonces lo que ocurrió fue que los chinos se juntaron la semana pasada y dijeron, ¿sabe qué? A mí no me conviene mucho fundir con estos precios tan bajos. Entonces lo que hicieron fue anunciar que iban a disminuir su capacidad de fundición. Ahora, ¿qué pasa si disminuyen su capacidad de fundición? Porque ellos dicen, mira, voy a postergar la entrada en operación de nuevos proyectos, voy a poner mis mantenciones todas juntas, por lo tanto, nos vamos a quedar sin capacidad de fundición a nivel global. Si eso pasa, el mercado reacciona diciendo, oye, me voy a quedar sin cobre y por lo tanto suben los precios. Y eso es lo que vemos hoy. Ahora, es muy propio de cómo ha derivado la configuración del negocio del cobre, donde de alguna manera se deslocalizó la capacidad de procesamiento de fundición y refinería de la capacidad de producción. Solo para tener un ejemplo, algunos números. Chile produce casi un 24% del cobre de mina que se extrae a nivel mundial, pero logra fundir solo un 7 u 8% por la capacidad instalada, que dejó de aumentar su capacidad a principios de los años 90. China, en cambio, produce un 8% del cobre de mina, pero es responsable de procesar y de refinar un 40%. ¿Por qué? Porque ellos tienen mucha capacidad instalada y gran parte del concentrado de cobre que se produce en el mundo se va a refinar a China. Y por eso ellos pueden hacer lo que están haciendo. Ahora, profesor, ¿en qué se traduce esto para nuestro Estado? ¿Es beneficioso? ¿Cómo se puede interpretar eso? El aumento del precio del cobre es beneficioso para nosotros porque implica mayor recaudación. ¿Ya? Los números que están sobre la mesa dicen que por cada centavo que aumenta el precio del cobre, el Estado debería recibir hasta $50 millones adicionales.
si es que se mantiene en el año. Entonces, por ese lado sí es beneficioso, pero tiene un impacto también en la industria de la fundición. Digamos, nuestras propias fundiciones también tienen también operan de acuerdo a esos valores de tratamiento que se están transando hoy en el mercado. Y por lo tanto, uno esperaría que si bajan tanto los valores, los cargos de tratamiento, las fundiciones tengan mayores dificultades para tener números azules, pero eso es solo una parte del negocio. Ahora, otra cosa que es muy relevante si hablamos de ingresos del Estado por la venta del cobre, es la producción de cobre. Y ahí, como Chile, tenemos un desafío. Hemos caído un poco en producción en los últimos años. Nosotros llegamos en algún momento a producir 5,7 millones de toneladas de cobre. El año pasado logramos producir 5,25 millones de toneladas de cobre. Y entonces, al final es P por Q, es decir, cuál es el precio, y bien que suba, pero nosotros tenemos que hacer esfuerzos para mantener esa producción alta también, para adelantarnos al escenario donde el precio del cobre se estabilice en torno a los valores proyectados. ¿A qué se debe esa caída en la producción, profesor? El negocio minero es bien complejo. Es bien complejo porque el cobre está diseminado en el cerro, y en la medida que uno empieza a extraerlo, muchas veces lo que ocurre es que se va encontrando con una progresión, un cambio en la calidad de lo que se está extrayendo. Entonces, si es que hace algunos años, muchos años, nosotros contábamos con contenidos de cobre, con la ley de cobre en la roca que se extraía, que podía ser incluso mayor a 1%, hoy esos valores son parte del recuerdo, estamos en torno debajo de 0,5. Eso quiere decir que para producir la misma cantidad de cobre que hace algunos años atrás, yo tengo que mover el doble de roca. Y mover roca tiene costos asociados. Procesar estas rocas con contenido de cobre, la cantidad que yo logro pasar por las plantas de procesamiento está definida por las capacidades de diseño y las futuras expansiones. Entonces, las mineras, para poder mantener su nivel de producción, dado que va disminuyendo la cantidad de cobre en la alimentación, tienen que crecer en tamaño. Y eso no siempre ocurre a la velocidad con que ocurre el descenso de las leyes. Y eso explica entonces en parte por qué nosotros vemos una disminución en la producción, a pesar de que los niveles de inversión son súper altos en Chile. Pero tiene más que ver con la calidad del mineral que queda aún disponible. Ahora, ¿cómo se puede acelerar, por decirlo, ese proceso sin que eso pase a llevar, por ejemplo, la normativa ambiental o de otro tipo que obviamente son importantes a la hora de considerar este tipo de proyectos? Sí, a mí me parece que hay un desafío importante, no solo para el cobre, sino que para la actividad minera a nivel global. Hay una presión al alza por una mayor demanda de minerales para la transición energética, y eso está poniéndole presión a los distintos sistemas, no solo en Chile, para acelerar nueva producción minera. Ahora, nosotros vemos que la preocupación por el entorno es cada vez mayor, por lo tanto, y está bien que así sea, y debo decir además que las compañías mineras hacen un esfuerzo grande por minimizar lo máximo posible, al mínimo, el impacto en el entorno, y esto está asociado además a la tramitación ambiental. Entonces hay un equilibrio ahí que jugar para el regulador de acelerar la entrada en operación de nuevos proyectos, pero sin dejar de lado ningún tipo de revisión ambiental. ¿Ya? Entonces ahí yo miraría lo que se está haciendo en términos de lo que se le ha llamado en el sector la permisología, es decir, acelerar la obtención de permisos. Eso debería acortar los plazos de tramitación de los proyectos, pero me parece que hay que mirar con detención dos elementos más. El primero, ya se ha hecho algo que es tomar alguna medida para dinamizar la exploración. Es decir, si yo quiero generar más proyectos, el ideal es que encuentre nuevos yacimientos.
Y lo que ocurría en Chile era que la propiedad minera, por la forma como está configurada la propiedad minera, donde hasta hace muy poco era muy barato mantener propiedad minera una vez que a ti te la dan, eh, para ponerlo en sencillo, no había mucho espacio para seguir explorando. Producto de esta estructura de costos de las patentes que eran muy bajas. Lo que se hizo hace poco, la ley se promulgó hacia el final del año pasado, es más o menos reciente, fue introducir una estructura creciente de costos de las patentes en el tiempo si es que uno no hace nada con la patente. Si es que no desarrolla un proyecto minero, la patente es cada vez más cara, por lo tanto se incorpora ahí un incentivo a liberar propiedad minera. Y eso debería traducirse en el mediano plazo en que vamos a ver mayores niveles de exploración y por lo tanto aumentar nuestra probabilidad de encontrar nuevos yacimientos. Ese es un elemento. El otro tiene que ver con la inversión en innovación y desarrollo. Cuando nosotros vemos que los minerales son cada vez más, las leyes son más bajas, son más complejos, tienden a ser más duros, vienen con elementos que son penalizados en el negocio minero, es necesario ir mejorando los procesos para hacerlos más eficientes. Y eso requiere que nosotros seamos capaces de desarrollar esos procesos. Y ahí es importante hacer investigación. No toda la investigación o los desarrollos nosotros los podemos comprar afuera porque el negocio minero es bien sitio específico. Entonces, si bien hay algunas soluciones que se encuentran en los mercados mineros globales, en casi todos los casos lo que tenemos que hacer es adaptarlas a la realidad chilena. Entonces, ahí se requiere contar con un sistema un poco más robusto para la investigación y desarrollo en minería que yo diría que lo que tenemos hoy. Yo creo que hay espacio ahí para mejorar. Profesor, volviendo al tema del precio del cobre, ¿qué tanto se puede proyectar a futuro en estos niveles? Yo creo que se va a mantener por un tiempo en el corto plazo con estos niveles por sobre los $4. El mercado está reaccionando a un anuncio que se hizo, todavía tenemos que ver qué impacto real tiene ese anuncio por parte de las fundiciones chinas y si es que efectivamente se produce lo que creemos que podría pasar y que es que haya una menor disponibilidad de cobre refinado producto de la decisión de los fundidores chinos. Pero yo seguiría mirando las proyecciones de Cochilco, que dicen que el cobre en promedio debería estar por debajo de los $4 este año. Ahora, en el corto plazo, algunos analistas dicen que incluso podríamos ver precios tan altos como $4,5. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que esta es la respuesta a corto plazo. Si el cobre sube mucho, quienes están utilizando el cobre, entre ellos los mismos chinos, con mucha intensidad, pueden ajustar también su proyección de demanda. Es decir, si yo tenía proyectado hacer un número elevado de autos eléctricos que consumen muchísimo más cobre que los autos convencionales, lo más probable es que si el cobre está muy alto, yo lo que haga es postergar un poco la fabricación de esos autos hasta esperar que el cobre se estabilice. Entonces, ahí hay un equilibrio que se debería dar en el mediano plazo durante el año que nos debería llevar a un precio más cercano a lo que proyecta Cochilco. Estamos conversando con el ex subsecretario de Minería, académico de nuestra Casa de Estudios de la Universidad de Chile, el profesor Willy Krag, a propósito del alza del precio del cobre, pero queríamos aprovechar que está acá con nosotros también, profesor, para preguntarle respecto de otros temas, porque nos llamó bastante la atención una información que trajo durante el fin de semana el diario La Tercera respecto de una carta que en su momento envió Francisco Javier Errázuriz a el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, cuestionando la alianza Codelco-SQM. Esto lo hizo el 1 de marzo pasado en representación del grupo Errázuriz, donde en este documento de aproximadamente 9 páginas sostiene, a modo de resumen general, que de acuerdo a las estimaciones, el Estado, Codelco, dejará de recibir al menos $10.000 millones en 2024 por no realizar un proceso de licitación competitivo, entre otros reparos a cómo se concretó finalmente este acuerdo entre Codelco y SQM. ¿Es tan así como lo ve usted? La respuesta corta es no es tan así. El problema es
es un poco más complejo que lo que uno podría haber recibido en caso de hacer una licitación. Primero, recordemos que el acuerdo al que llega Codelco con SQM, además de proyectar la operación del salar sin ningún tipo de interrupción, y ese punto es importante, le permite al Estado entrar en la operación del salar desde ahora, es decir, completado ya, formalizado el acuerdo, que es algo que debería ocurrir este año, porque lo que hay fue un memorando de entendimiento. A contar de 2025, el Estado, a través de su empresa minera más importante, y es Codelco, entra al negocio del litio. ¿Ya? Y eso implica inmediatamente recaudación para el Estado por sobre lo que iba a recibir de parte de SQM en los años que le quedan de contrato. Digamos, si uno mira los números, el Estado captura más del 50% de las rentas de SQM en la operación en el Salar de Atacama. Por el hecho de que entra Codelco a contar del año 2025, ese número sube. No tengo los números a mano, pero sube en torno al 70%, algo así. Yo no me acuerdo bien ahora, pero sube. ¿Ya? Y esos son unos 2.000 o 3.000 millones de dólares adicionales de ingresos. ¿Ya? Por ese lado. Pongámonos en el escenario eventual de licitación. Si yo licito, entra un tercero. Supongamos que hay un tercero que paga y logra adjudicarse el negocio. No hay ningún incentivo para que el operador actual te entregue al final del año 2030 las piscinas llenas, todo operando en régimen. ¿Ya? Entonces es razonable suponer que podría haber una interrupción en la producción. Una interrupción en la producción, si es que yo no tengo las pozas de evaporación llenas, puede implicar al menos 1 año y medio que yo me voy a demorar, que es el tiempo en que toman las salmueras en evaporarse. Entonces, el mínimo de esa interrupción debería oscilar en torno al año y medio. Pero si un operador nuevo tiene que echar a andar su capacidad, tiene que entender bien cómo funciona el salar, podrían ser 2, 3 años. ¿Cuánto es eso en plata? Son varios miles de millones de dólares de no recaudación porque no hay producción. Entonces, estamos hablando de un escenario que dice, mira, yo al menos, mirando los números, creo que el contrato al que logra Codelco con SQM, que además lleva incorporado una solicitud de aumento de cuota para ahora, antes de que se acabe antes del 2030, debe escalar fácil con los 10.000 millones de dólares. O sea, esos 10.000 millones de dólares que algunos dicen que no se van a recibir porque no se hace un proceso licitatorio, se van a recibir de manera en los próximos años. Otra cosa, cuando hace algunos años Tianqi compra un 25% de SQM, 24% me parece que era, paga alrededor de 4.000 millones de dólares. Eso da ya una idea de cuánto cuesta una empresa como SQM. Revisé hace algunas semanas el market cap de SQM, el valor de mercado de SQM, 12.000 millones de dólares. SQM es hoy la empresa que produce, una de las empresas más importantes en producción de litio. Sin entrar en la arista política, pensemos en la parte técnica nomás, produce un 20% del litio mundial. Y cuesta 12.000 millones de dólares. A mí personalmente me cuesta creer que uno podría recibir una oferta por el orden de 10.000 millones de dólares para entrar a producir al Salar de Atacama. Es decir, yo dudo que alguien quiera pagar 10.000 millones de dólares hoy para entrar a producir en el Salar de Atacama el año 2030 sin poder sacar ni un gramo de litio antes del 2033. Yo creo que es un negocio de altísimo riesgo que difícilmente veríamos. Yo no creo que hubiera habido una oferta de ese tipo. Y otra cosa más que tiene más que ver con el rol de Codelco en todo esto. Codelco produce el 7% del cobre global hoy. Después del acuerdo,
donde Codelco entra con el 50% de las acciones más uno, Codelco va a ser el responsable del 10% de la producción de litio a nivel mundial. Y eso posiciona al Estado de Chile, a través de su empresa minera más importante, como un país y una empresa pioneros en la producción de minerales para la transición energética, donde el cobre y el litio están entre los más importantes. Bueno, sin duda alguna un tema que hay que seguir ahí analizando. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Aclaro, eso sí, no lo dije al momento de la pregunta, que Francisco Javier Errázuriz, hijo, no el padre fallecido recientemente, ex senador, ex candidato presidencial. Willy Krag, profesor de nuestra Casa de Estudios, ex subsecretario de Minería, agradecerle que haya venido acá a la radio para conversar de estos temas y lo esperamos en una próxima ocasión. Que esté muy bien. Cuando quieran. Y nosotros también nos despedimos, son las 9 de la mañana con 54.